Hey gente, estamos muy contentos de poder iniciar este primer episodio de este nuevo podcast llamado Betania, que es mucho de descanso más amigos. Vamos a estar hablándoles un poquito más de la esencia del por qué descanso más amigos, pero estamos muy contentos porque ha sido un proyecto que quizá por algún tiempo había estado ahí guardado en el cajón, pero justo antes de cerrar este año quisimos darle arranque, así que siempre ocupamos a alguien que nos dé un empujón, siempre ocupamos a alguien que esté ahí animándonos y justo voy a presentarles a mi amigo también. Mi nombre es Abraham Hernández, radicamos aquí en la ciudad de Pachuca, estamos grabando desde Pachuca Hidalgo, la bella airosa. Eh, Aquí estamos en la iglesia local, estamos trabajando y justo eso es mucho lo que nos ha conectado junto con mi amigo Johanan, que va a presentarse. ¿Qué tal? Muy buen día. Depende del horario en el que nos estén escuchando, pero nos da mucho gusto saludarles, nos da mucho gusto verles. Ahora aquí, como dice Abraham, en la bella Pachuca. Yo vengo desde la Ciudad de México. No está retirado, ¿verdad? Pero de todos modos allá estamos en el centro del país. Y estamos contentos de iniciar este proyecto. La verdad es que Abraham y yo, platicando un poquito, Abraham llegó a mi vida como parte de una respuesta a oraciones. No sé cuántos de ustedes en algún momento han sentido que necesitan ciertos amigos y la respuesta es oren a Dios y pídanle a Dios que Él les ponga en el camino las personas correctas. En mi caso recuerdo que estaba en una etapa en la que pedía a Dios por amigos que tuvieran el mismo sentir que yo en el aspecto de buscarle con todo el corazón, y fue más o menos en el 2017 debió ser cuando nos encontramos ahí en un salón de clases en el seminario teológico Anna Sanders, y bueno, haber entrado ahí fue, no solamente él fue respuesta, después tuvimos otro un buen grupo Sí. de amigos que ahí fuimos encontrando varias cosas en común. La primera de ellas es el gusto por estudiar la palabra, ¿no? Sí, y ya lo iba mencionando porque aparte de nuestra amistad, ya después ahí él encontró a su esposa y ya hoy tiene niños también, entonces estudia en un instituto bíblico también. Sí, esa es como dice Abraham, esa es larga historia, pero bueno, mi esposa primero vino igual como respuesta de una gran amiga y ya luego ahí Sí. pasaron cosas, ¿no? Toda una historia. Pero bueno, Abraham y yo tenemos no solamente eso en común, sino que también, por ejemplo, él, ya contaré en algún momento, pero él tiene ahí un gusto por el fútbol. Es curioso porque a mí también me encanta el fútbol, pero nunca hemos echado ni siquiera la No, cascarita, ¿no? aunque le va a la América, aquí mi Sí, amigo, sí, aquí sí. estamos en Pachuca a ver si sale vivo de la ciudad, pero a pesar de eso se ha mantenido nuestra amistad, así que aquí Sí, andamos. sí. Y aparte de que nos tenemos esa conexión quizá, obviamente del tema de buscar a Jesús, gusto por la lectura de la Biblia, el food también, a ambos nos gusta correr, hacer algo de running, aunque aquí el brother es un crack en eso, acaba de llegar de correr el maratón de Chicago hace 15 días. Son de las cosas que a mí me han ayudado mucho, yo le he aprendido mucho a él y yo creo que siempre necesitamos a gente que pueda animarnos y sobre todo eh, mostrarnos a Jesús con su amistad, y es mucho la esencia de este podcast, Fíjate Betania. que yo creo que en algún momento, perdón, ya No, ahorita dale, dirás dale. de qué onda por qué Betania, ¿no? Sí, Pero de esta parte del correr, ya en algún momento yo creo que dedicaremos un tiempo para hablar de eso, porque a seguramente. mí me da mucho gusto que cada vez encuentro más compañeros de milicia hablando de ministros tal cual, que Sí. utilizan el correr como parte del ministerio en el sentido de justo del descanso, como justo de la recreación, como justo del tomarte un respiro. Lo volvemos algo espiritual también el Sí. correr, ¿no? Entonces ya en su momento platicaremos también de eso. Seguramente, así que esperen ese episodio. A todos los que hacen running les va a gustar, así que. Pero sí, justo eso. Yo recuerdo mucho, men, el primer maratón en la CDMX. Bueno, es el único que he corrido, el maratón de la CDMX, pero justo fue una temporada difícil en lo personal. Y recuerdo que mi amigo estaba corriendo, traía un reto de correr 6 maratones, eran. Es que cada Ajá. maratón te daba una medalla, ¿no? Entonces tenías que Sí, que juntarlos. armaba ahí su rompecabezas, pero en esa ocasión fue más por la amistad con él que por gusto, de decir, o sea, me inspiró mucho y me animó mucho, y para mí fue como que volver a agarrar un ánimo, un fuerza, ¿sabes? Quizá no te lo había dicho tal cual, pero
sí ha sido algo que la amistad a veces, recuerdo que un amigo futbolista me comentó una vez que muchas veces tu convicción y tu convicción no te va a alcanzar para poder cumplir el propósito de Dios. Guille Franco, un futbolista, dice, pero lo que te va a ayudar es el compromiso con alguien más. Entonces creo que eso es lo que nos ha conectado y ya son varios años corriendo juntos, pero es mucho la esencia de Betania. ¿Por qué Betania? Porque eh, ambos, y lo que ha mantenido nuestra amistad es que ambos estamos tratando de seguir a Jesús a través de nuestro día a día. Y es del quien va a ser al final nuestra línea a seguir, vamos a estar hablando de él, pero así como hemos conectado, como Jesús también él buscaba amigos. O sea, como él también tenía como esa necesidad de poder sentarse con alguien. Algo que yo descanso mucho es, por ejemplo, cuando me siento a platicar contigo y con tu esposa. Es como que para mí es un lugar seguro. Es como que no tengo que cuidarme de nada, no, porque es un lugar donde puedo abrir mi corazón y sé que es gente que me conoce, gente que me ama y que me habla sobre mi propósito, pero que también me corrige. Y yo creo que Jesús está buscando lugares en donde él pueda sentirse así, seguro, ¿sabes? Sí, a mí me gusta la palabra vulnerable, ¿no? Yeah. Un lugar en el que puedes mostrarte tal cual eres, en el que no tienes miedo de mostrarte vulnerable, porque regularmente puedes manejarte en la vida con un escudo, ¿no? Porque la gente puede hacerte daño, porque no quieres que vean ciertas facetas de ti, Yeah. pero ese momento en el que llegas con tu círculo íntimo, quitas la careta, quitas el escudo y te muestras vulnerable. Entonces, estoy de acuerdo, creo que todos necesitamos un Betania, un lugar en donde tal vez no sea la palabra correcta, no lo dijimos también, tenemos en común, estamos en el ministerio, ambos, en el caso de Abraham, él está pastoreando aquí en una iglesia en Pachuca, en mi caso estoy pastoreando jóvenes en una iglesia ahí en el centro de la Ciudad de México, y entre muchas cosas más que hacemos ministerialmente, pero sí quisiera llamarlo así, que Jesús entendía cuándo hacer una pausa en el servicio a las multitudes, no en el ministerio tal vez, porque todo lo que hacemos tendría que ser parte de nuestro ministerio, más bien, nuestro ministerio nunca hay que olvidar que es lo que Dios hace a través de nosotros, ¿no? Es esencialmente eso, nosotros meramente el instrumento. Pero Jesús tomaba esas pausas, esos momentos para ir con su círculo íntimo. Recuérdame una frase, no sé si la soñé o si la leí en algún lado, pero decía que a veces hablamos de N cantidad de milagros de Jesús, pero nadie habla de el milagro probablemente más grande, que era el de llegar a los 30 con 12 amigos, ¿no? Wow. Que mucha... Wow. Bueno, 11, dejémoslo en 11, sí, porque ¿no? el otro... o es más 12, porque hay de todo en los amigos, ¿no? Que nos rodean. Pero justo, o sea, podemos evaluar ahí, no vamos a hablar de edades ahora, pero podemos hablar de qué tan difícil es mantener un círculo íntimo. No digamos 12 personas, pensemos en 3 que eran como sus más cercanos de Jesús. O cuántos podemos decir, tengo estas 3 personas a las que puedo mostrarme, como decías tú, vulnerable en cualquier momento, ¿no? Sí, y ese es el propósito de este tiempo, que podamos encontrar un lugar seguro. O sea, a poder abrir nuestro corazón también, y que eso pueda bendecirte a ti, y que tú puedas encontrar un lugar de descanso, ¿sabes? El tema del descanso es Jesús mismo. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, y vamos a estar compartiendo con amigos, con gente que hemos corrido con ellos, algunos que hemos conocido, gente que tenemos que aprenderles, pero esa es mucho la esencia, el propósito de Betania, poder crearle un espacio a Jesús donde Él pueda descansar, donde Él pueda reposar, y ahí nosotros, así como Jesús cuando iba a Betania con sus amigos Marta, María y Lázaro, que Él iba a muchos lugares justo a hacer milagros, todo esto, pero Jesús ahí como que se quitaba los zapatos y ahí, no sé, como cuando llegas a tu casa, relax ahí. Jesús podía ahí hacer como alguien, y me gusta mucho ahora en la serie de Chosen, en un momento en donde Jesús se pone a jugar con Lázaro, como no sé qué deporte era, algo así, pero como que se pone a jugar con él y ves a un Jesús normal, amigo, normal, amigo. Sí. No, excelente. Fíjate que tú sabes que hace un par de años, 2023, que el Señor nos permitió ir allá a Israel. Sí. Porque fíjense que es curioso que Abraham lleva
años hablándome de lo importante que es para él Betania, ¿no? El concepto de Betania Sí. y el círculo. Pero yo no le había prestado hasta las últimas semanas que él me ha hablado de esto, revisando justo, como él dice, lo que Jesús hacía en ese lugar. Pero cuando fui no visité Betania, precisamente. Wow. O sea, está Pero- ahí, lo ubico más o menos porque está detrás del Monte de los Olivos, está Ok. detrás de donde fue la ascensión y hasta ahí llegué. Pero después en una clase de la facultad, un profe predicó acerca de la resurrección de Lázaro. Y él habló y dijo, y cuando visité el lugar donde fue y está ahí una piedra como la que fue removida, y yo dije, nunca se me ocurrió visitar ese lugar. Tenemos que ir, tengo tenemos una que razón regresar. para volver, Man. tengo un Sí. objetivo. Visité muchísimos lugares, Sí. pero no me pasó por la mente, me falta este lugar, ¿no? Ya tocará. Sí, y ya nada más como para cerrar esta parte, mucho de lo que para mí ha significado Betania es que parte de mi jornada en cuanto a seguir a Jesús fue estudiar en un instituto bíblico en la ciudad de Tijuana que se llama Betania. Saludo a todos los betanienses. Pero para mí justo fue eso, fue como donde tuve que dejar algunas cosas, soltar algunas cosas, y fue para mí un lugar donde pude encontrar descanso, reposo en Jesús, y eso a mí me ha marcado y ha sido parte de nuestro fundamento de vida. Entonces, ese es mucho la idea de Betania. Y así como Jesús estuvo en Betania, y yo creo que a veces son esos ambientes que tú añoras, que te gustan, en los que te gusta estar, con que se sentía en familia, y fue algo con lo que yo creo que él se sentía en familia, y quizá poder ir hasta su infancia, algo que quizá él vivió en Belén con su papá, con José, con María, y quizás fue eso que esos ambientes que él pudo sentirse cuando era niño. Creo que ese ambiente es lo que generaba sus amigos. Entonces, todo comienza en Belén. Todo comienza en Belén. Claro, sí, es verdad, es una de las ciudades más importantes de Jesús, ¿no? Donde él no había pensado eso que ahora dijiste, sus amigos de niño, ¿no? Entonces me llama la atención eso. Cuando hablamos de Belén, podemos trasladarnos a David, ¿no? Cierto, sí. Y ahí, este primer episodio, hecho, es obviamente dar esta parte del porqué, pero tal cual este episodio lo hemos titulado Belén, porque Belén es el lugar donde comenzó la vida de Jesús. Pero también queremos hablar un poco acerca de la vida de David, que justo en la Biblia obviamente quien más se habla es de Jesús, pero la segunda persona de quien más se habla es de este hombre, de David. Y Es que déjame que te interrumpa algo, es que creo que los dos muestran aspectos muy humanos. cierto. Ahora que dijiste eso, en el caso de Jesús, Jesús nos entiende perfectamente, hablando un poco de la Trinidad, el hecho de que Jesús haya sido hombre, ¿no? Nos da esa empatía con nosotros. Así lo he sentido yo en mi caminar, en lo que lo he ido conociendo. Pero cuando pensamos en David, es fabuloso la cantidad de errores que David cometió, ¿no? A mí me da mucha esperanza. Me da Pero mucha que esperanza. es una gran revelación de la gracia, que Sí. es una gran revelación del fruto que puede venir a raíz del arrepentimiento. No me quiero adelantar, vamos a hablar de donde David parte, Sí. pero justo creo que una de las cosas por las que también mucha referencia hay a David es el corazón con el que amaba a Dios, pero también es la humanidad que se veía reflejada en cada tropiezo que él cometía, ¿no? Pero también en cada regreso que él tenía. 100%. Sí, a nivel personal, algo que he estado practicando ya hace un poquito más de un año es leer un salmo en la mañana, bro. O sea, es como que mi desayuno. Ahorita mi amigo tiene un reto de lectura bíblica con todo su grupo de jóvenes y toda esta parte. Ahí me he tratado de subir al barco, a veces medio que naufrago, pero algo que sí me ha marcado mucho es justo eso, leer un salmo en la mañana, porque es como que justo te conecta con eso. Yo creo que si no hay un tema práctico, quizá puede haber información, pero tiene que haber algo práctico para aterrizar, y es parte de lo que queremos darte, que sea un tiempo de descanso, pero también pueda ser algo que pueda a ti darte una cierta ánimo y dirección. Que por ejemplo en la vida de David, Belén fue la primera ciudad donde él creció también, pero cada etapa de la vida de David es en cada ciudad donde él estuvo. Él estuvo en 5 ciudades,
Y él inició en Belén, obviamente. Él creció ahí, él ahí vivió, no sé, hasta antes de sus 20. Y por eso se llama Belén este episodio, porque este es como el inicio, es el arranque. Y yo creo que ahí en Belén vienen los retos más difíciles, pero sobre todo viene un tiempo en donde tú puedes conectar con Dios, donde tienes como ese primer amor lo llama después, pero Belén es el lugar donde todo comienza y es en donde Dios te da, como te abre su corazón y te muestra su corazón y a David fue lo que lo guió durante todas las demás etapas de su vida y pudo, cuando llegó a la última ciudad que fue su última etapa en su vida, ya en Jerusalén, a cumplir su propósito total, él empezó a hacer lo que Dios le había puesto en su corazón en Belén. Entonces, si tú andas en tus 15 o en tus 20 o en tus 30, como ya nosotros estamos entrando al tercer piso, que valores tu tiempo en Belén, porque va a haber retos que no sé si podrías mencionar algunos de los retos Sí, yo creo que hay en Belén. Belén es una época de procesos, ¿no? O sea, yo ahorita estaba pensando, en que hablamos del llamado, ¿no? De que Él nos hace un llamado primeramente a la salvación, ¿no? Porque hablamos de ciudades, ¿no? Y la primera es Belén, sí, donde todo comienza. Pero ¿por qué querría yo ir a otra ciudad? ¿Por qué quiero yo llegar a Jerusalén? Que Jerusalén es un lugar del reino, ¿no? ¿Qué significa en mi vida querer llegar a Jerusalén? Y entonces yo, dándole un poco de respuesta, tenemos el llamado a salvación. Él nos ha salvado y ahí conocemos Belén, es nuestro punto de partida. Pero eventualmente llega el llamado al servicio, llega el llamado al ministerio, llega el llamado a buscar en esta tierra glorificar a Dios por medio de lo que hacemos. Un servicio no solamente a Dios, sino a los que nos rodean. Y entonces vienen estas etapas que también podemos llamarles de crecimiento, ¿no? Nos está hablando Abraham de la primera que es Belén. Y retos, bueno, para mí el principal reto es el tiempo de espera. Creo que estar en Belén habla de ser paciente, porque es en Belén en donde es ungido David. Viene Samuel buscando, y además de otros a los que se enfrenta, como el rechazo de su padre, ya nos hablarás tal vez un poco de eso, pero es ungido y le dice: vas a ser rey. Sabes que estaba hablando de series, ¿no? Sí. Estaba viendo la casa de David. Buenaza. Sí, todo el mundo a veces se queja, pero yo creo que hay que agradecer a todos los que hacen un intento de ilustrar de alguna forma que más o menos se apega, ¿no? Sí, ya cuando se pierde el rumbo, ya hay que dejar de ver. Pero mientras se mantiene alineado en el 90 y tantos % de hay cosas, que ponerle un poco de filtros, pero está bien. Y recuerda esa parte, ¿no? De cómo ilustra que es ungido. Va el profeta a su casa a ungirle. Y obviamente la actitud de los hermanos es: ¿qué fue esto? ¿Qué va a suceder? Y qué, un poco tal vez lo que sucedió con José en su momento. Otra historia, pero que decía: soñé esto, soñé que llegaba a este punto. Y que viene esta etapa de David, no sé, pero no me interesa tanto. Me interesa conocer el corazón de Dios ahora en mi Belén. Entonces creo que ese tiempo de paciencia, es el punto de partida que se desarrolla en soledad por un lado, y por otro lado en intimidad. Quiero decir que esos son, al menos en mi Belén, esos han sido mis principales retos, el mantenerte. Yo creo que en tu Belén, no existen las redes sociales. Por ejemplo, ¿no? Te desconectas de lo que hay en el mundo alrededor, te desconectas hablaremos en su momento de redes sociales, pero te desconectas de compararte con otros, de compararte con lo que Dios está haciendo en la vida de otros, pero a su vez de querer tú ser visto, porque también es otra onda de las redes sociales, el que vea a la gente lo que estoy haciendo. Y creo que Belén es mucho de que Dios sepa lo que yo estoy haciendo, que Dios vea mi anonimato y vea cuánto le amo en el anonimato. ¿Sí? Yo digo como testimonio ahí muy brevemente, yo recuerdo un momento en mi juventud, ya iba a la universidad, hace ya un par de años, ya llovió también, pero ya iba a la universidad y vivía solo en ese momento. Y uno de adolescente, no sé qué todos se imaginan, que quiere comerse el mundo y quiere lograr, y en lo material no se diga, ¿no? Y todo ello. Y recuerdo que llorando, en mi Belén, ahí de rodillas, le dije a Dios: no estoy en donde yo imaginaba que iba a estar a esta edad, ¿no?
Y recuerdo haber escuchado a Dios diciéndome, estás en donde yo quería que estuvieras, que es aquí de rodillas conmigo, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esa cuestión de los retos, creo que la paciencia, creo que la intimidad es parte del proceso esencial que David vive en Belén. Y súper necesario por ejemplo, la gente que batallamos mucho con la paciencia, creo que es de los retos más fuertes también. Y porque te conozco, le platicaba al brother que nos está ayudando con todo, armar todo esto, buen Daniel, que aquí anda también, saludo para él, que yo te conocí en una red de iglesias, pero me tocó ir a tu primer campamento a Ayaculco. Pues más bien fue la primera vez que tú ibas, Ajá. pero Bueno, ya había hecho campamentos, ajá. un montón. Pero allá es escondido, pues, Ajá, o sea, y por ejemplo, para mí ver ahorita cómo el Señor te está usando, cómo te ha estado llevando, es ver esto. O sea, es como algo, un patrón que Dios procesa a sus hijos. Y parte de mi historia también ha sido mucho o sea, literal, estar en lugares así donde el Señor nos procesa. Y por eso creo que es muy necesario que la siguiente ciudad en la que David estuvo fue Gabá. Ahí ya Dios lo empieza a promocionar. Ajá, ya empieza a ir a casa de Saúl, y empieza ya a tocar ahí la guitarra, y empieza ya a tener más seguidores en Instagram y todo esto. pero es un reto, o sea, porque ya Dios te lo empieza a promover, pero después viene Adulam, que es un tiempo de persecución, de más retos, de crisis. Después, ya entrando a sus 30, él va a Hebrón, que también implica sus retos, y ya termina al final en Jerusalén. Pero si no nos mantenemos fieles en Belén, es como mencionabas, a veces podemos querer llegar ya, no sé, a Gabá o a Jerusalén, pero que guardemos nuestro corazón de eso, bro. O sea, ahorita en mi vida, a nivel personal, ha sido un tiempo de volver a regresar a mi Belén. O sea, hay una canción que me gusta mucho ahora es Avi Gamboa, de Upper Room, con Marcos Brunet, que se llama Puro. Ajá, y hay una parte donde dice, vuélveme a tener la inocencia de un niño. Uh-huh. Y para mí ha sido como como desintoxicarme, bro. O sea, de ciertas cosas que a veces vas queriendo tener, y el Señor, no, o sea, lo más importante es lo que había en Belén, lo que tú y yo construimos o hubo en Belén. Eso es lo más importante, y eso es lo que queremos que quizá tú puedas abrazar hoy, que estás entrando a tus 20, o quizá estás empezando a servir en tu iglesia, o Dios te está empezando a promocionar, que puedas desintoxicarte hasta cierto punto, y hasta cierto punto nunca nos vamos a graduar de Belén. Obviamente no deberíamos. No deberíamos. Dios nos va a ir llevando a diferentes etapas y retos, pero la base es Belén. Pero y fíjate, ahora se me metió una basurita en el ojo, ¿no? Porque me hiciste recordar esa etapa de mi vida. Uh-huh. Y dijiste también una palabra que creo que es parte fundamental del Belén, que es la fidelidad. Que David viene, es ungido, y lo que hace al otro día no es ir y ponerse una corona, lo que hace al otro día es ir y cuidar a sus ovejas. Yeah. Ir a seguir haciendo lo que él tenía que haber hecho, ¿no? Entonces, sí, recordaste ahí mi etapa de la juventud, de la adolescencia, y la gente que me conoce y que pueda ver esto lo va a atestiguar, ¿no? Sí. Tal cual lo dices allá, salir de provincia, estar en su momento allá en donde mis papás pastoreaban. Recuerdo que en su momento era el patio de mi casa, no teníamos un templo donde hacer las reuniones, ¿no? Y recuerdo que ahí, como pude, aprendí a tocar la guitarra. Uh-huh. Y era una reunión de más o menos unas 15 personas tal vez. Sí. Y tocaba, pues, dirigir la alabanza, ¿no? No había más. Uh-huh. Ya después mis hermanas se empezaron ahí también a echar ganas. Pero en su momento yo tocaba la guitarra, y luego tocaba orar por la ofrenda, y luego tocaba predicar también, ¿no? No tenía la preparación, pero tenía muchas ganas. Sí. Y tenía un corazón dispuesto a ser formado en carácter
en conocimiento, pero sobre todo en humildad. Y no digo esto para echarme flores, porque nunca será esa la intención, ¿no? Pero ahora lo que dice Abraham es que Dios me mueve, Dios me permite conocer a una mujer preciosa en la Ciudad de México. Ella hija de pastores, yo no lo sabía. Pues esa es otra historia que ya platicaremos. Yo no sabía ni en qué iglesias se congregaban ni muchas cosas. Y Dios termina por irnos dando dirección. Desde que nos casamos ¿nos iremos a servir allá o nos quedaremos en la ciudad a vivir? ¿O qué onda? Y hoy día, por ejemplo, tengo un grupo de jóvenes que estamos levantando, un grupo de alabanza donde hoy día son 7, 8 chicos, donde yo ya no necesito tocar la guitarra, ¿sabes? Y eso no significa que ya en la intimidad no lo hago, ¿no? Lo sigo haciendo, pero ya no es algo que no pueda hacer alguien más. Lo mismo en el caso de predicar. Lo que quiero decir es que hay una palabra, que ahora tú dijiste, de estas etapas que a veces recibimos una promoción como de más responsabilidades, más cosas que hacer, más servicio, más etcétera, pero algo que a mí me ministra muchísimo, es no te autopromociones. Sí. No hagas campaña política tú para no te juntes con quien consideres que puedes tener más likes, con quien crees que la gente te puede respetar más si ves que le sostuviste el portafolio, o con quien te tomaste la foto, o con quien, sino todo eso tal vez es bueno, pero mantente humilde, mantente escuchando la voz de Dios, la dirección de Dios. Y si Él te está siguiendo, si Él te continúa mandando a estar detrás de las ovejas, hazlo con gusto, con amor, y sigue tocando tu arpa solo para tus ovejas. Desde luego para Dios, no, pero hablo en ese enfoque de la fidelidad. Casi me gustaría cerrar con esa obra, porque es todo un desafío. O sea, a mí el Señor me ha confrontado muchas veces con esto, o sea, de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, o sea, cuál es tu corazón detrás de esto. Y es como, o sea, como que no te autopromociones. O sea, si Dios encontró a David ahí atrás, Dios te va a encontrar a ti. O sea, y sobre todo si te lo prometió. Sí. Si ya te llamó y te hizo una promesa, toca prepararte, toca capacitarte y toca esperar, escuchar dirección. Justo eso que mencionabas, el tema de la paciencia en estos momentos, porque a veces hay momentos donde Dios te lleva a un gabá, pero también hay veces donde Dios te esconde. Entonces, que puedas abrazar esto. O sea, espera el tiempo donde Dios te va a promocionar. Queremos ser o sea, yo quiero tener mucho temor sobre esto, porque ahora que vas avanzando un poco, uno de los retos más grandes es querer llegar a Jerusalén por tus medios, pero yo creo que solo por medio del Espíritu Santo Él puede darnos la gracia para poder esperar los tiempos de Dios. Los tiempos. Hay un salmo que a mí me encanta, el Salmo 31, que dice, Dios, en ti confío, en tus manos están mis tiempos. Eso a mí me ha ministrado mucho, porque esto es todo un reto. Y personalmente uno de los retos que también he encontrado en Belén es el tema del rechazo, que vimos con David, que justo él vivió el rechazo de sus hermanos, vivió el rechazo de su papá. O sea, que es un tema bien profundo, bro. O sea, el Salmo 27, cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá, no es como que un refrán o algo bonito, no, o sea, él está hablando algo en su corazón. Y yo creo que son de los retos más grandes que tenemos, porque en esa etapa de Belén, porque obviamente, por ejemplo, David, la figura más importante de una persona es su papá, sus papás. Entonces, que tu papá te cepille, te rechace, o sea, marca una herida profunda, y es algo que el Señor a mí me ha tenido que sanar mucho. Quizá muchos tuvimos situaciones en las que crecimos, y obviamente damos gracias a Dios por nuestro entorno familiar. Y creo que llegas a un punto en tu vida en donde ya no se trata como de echar culpas, sino ya te hace responsable obviamente de lo que estamos viviendo, pero que procesemos todo lo que vivimos en esa etapa, rechazos. Su momento fue con su papá, después con su tutor, que fue Saúl, pero que podamos vencer el rechazo, porque si no lo vencemos no vamos a poder avanzar hacia la siguiente ciudad, que es parte del propósito de Dios. Entonces tenemos que aprender a poder, por eso están los salmos, o sea,
Por eso David escribió tanto, porque era la forma en la que él procesaba todo esto que él llegó a vivir en su momento, que causó algo en su corazón y que Dios sanó. Ujú. Y que Dios necesita sanar en nuestros corazones para que podamos cumplir nuestro propósito. Necesitamos pedirle al Señor que Él nos dé la gracia para poder abrir nuestro corazón al Señor y ver a Dios como nuestro papá. Ajá. Sí, y creo que sería importante, no sé de qué edad sea la audiencia que nos esté viendo, pero aplica para todos, Sí. que es tal vez hoy no estoy en Belén. Uh-huh. ¿Qué significa estar en Belén? ¿Cómo vuelvo Sí. a Belén? ¿Cómo me reencuentro con Belén? Entonces yo creo que parte de algunas de las características que podríamos decir, parte de hacerlo solo. O sea, está bueno hacerlo en familia, Sí. ¿no? Pero que tu corazón por ti mismo llegue al punto, y mencionaba la edad, porque pastoreando jóvenes constantemente le pido a Dios que me recuerde cuál es el propósito de lo que estoy haciendo, ¿no? Okay. Entonces creo que parte del propósito de mi esposa y mío es poner nuestro granito de arena para que todos esos jóvenes aprendan a amar a Dios por sí mismos, para que llegue el punto en el que no necesiten que sus padres vayan a la iglesia para ellos poder decir yo necesito ir a la iglesia. Sí. O que no llegue el punto en el que digan mis padres oran, voy a orar porque mis padres me mandan a orar, sino que, y no nada más también, tengo una urgencia de examen, tengo una urgencia de trabajo, pues me acuerdo de cómo oro y me pongo a orar, Sí. sino que aprendan ellos a desarrollar esa dependencia de Dios e independencia de los que les están rodeando. Entonces creo que volver a Belén es, tómate unos minutos durante tu día para escuchar la voz de Dios, tómate unos minutos para contemplarlo, para adorarle con tus propias palabras, para leer algún salmo, para leer algunos versículos. El otro día me impactó un hermano que mencionó en nuestro grupo de hombres de ahí de la iglesia, que dijo, ¿saben de qué se trató mi devocional el día de hoy? Mi devocional fue solo un versículo, Salmo 91:1. El que habite, Sí. el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y él dice, me bastó ese versículo para echarme a llorar los siguientes minutos y darle gracias a Dios y orar. Entonces creo que es eso, creo que es volver. Hay mucha gente a la que se le complica tal vez leer 15 o 20 minutos al día, pero es parte de buscar una relación con Dios. Aunque no sientas nada, está de moda el querer sentirme. Y el decir, es que yo hablo la Biblia y no siento nada, es que yo oro y no siento nada. Pero Dios ahí está contigo, ¿no? Y eventualmente sentirás, si es que Él así lo quiere, ¿no? Quería mencionar eso, del cómo volver a ver, dedicar tiempos, apartar espacios exclusivos. Por ejemplo, vivo mi espiritualidad corriendo, ya hablaremos de eso en su momento, pero me aparto un momento y hablo con Dios a solas corriendo. ¿Sí? Entonces cada uno puede encontrar esos momentos de cero distracciones, de cero celular, de cero redes sociales por un momento, y de apartarte de tus pendientes y de solo contemplar al Señor. Ya después te pones a pedirle si quieres, pero primero contémplalo, primero escúchalo. Y no es tan cómodo porque obviamente esto cuesta un trabajo, tienes que decirle no a ciertas cosas, pero por ejemplo el Salmo 78, hay una parte que me gusta mucho que dice que dice Dios no eligió a algunos hermanos de David, dice, pero lo eligió a él y lo tomó detrás de la majada. Entonces literalmente majada es, o sea, todo lo que los animales desechan. Y obviamente no huele rico, no es como algo agradable, no te tomas una foto, hay una selfie ahí en la majada, que no son lugares agradables, o sea, no son lugares donde quizá nos preferiríamos estar, pero son necesarios. Entonces, a veces quizá preferirías, no sé, estar haciendo otras cosas, incluso en el tema de ministerio, a lo mejor, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero si perdemos eso, o sea, si perdemos nuestro corazón o nuestra devoción, nuestro amor por ese lugar, es pues de los peligros más grandes. Entonces, mantente ahí a veces detrás de la majada es donde el Señor nos va a encontrar, y quizá no es tan agradable ahorita la etapa en la que estás, el proceso en el que estás, pero sé fiel al Señor, busca su corazón y el Señor ahí nos va a encontrar. Aparte, este salmo termina diciendo que Dios formó ahí a David, dice, porque él formó ahí, dice, integridad en su corazón y pericia en sus manos. Cuando él pastoreaba las ovejas, Dios ahí lo formó para eso. Y de ahí fue como la base de su entrenamiento para después liderar a toda una nación. Déjame hacer una referencia un poco chusca, Dale.
porque estoy viendo una serie que nada que ver, que es la de Chespirito. Okay. Y ahí, yo, por ejemplo, no sabía mucho de la historia, esto lo cuentan los hijos, ¿no? Sí. Pero habla de su primera esposa. Okay. Y le llaman, la gente en redes sociales le llama la del proceso. Okay. Porque es la que le hizo su traje, es la historia que cuenta, ¿no? Todos los años que estuvo ahí detrás picando piedra. Y ya que llegó a la cima del éxito, la cambió por doña Florinda, ¿no? Por la otra esposa. Es lo que cuenta esta serie, ¿no? No sé si fue o no fue. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces nosotros vemos gente, que llega, no sé, cantantes, Marcos Witt, gente que está cantando, el que tú quieras, predicadores que llegan lejos, que tú los ves hoy en una plataforma, pero que no viste todo el proceso que siguieron. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero decir es que vivas tu proceso, que sepas que tu formación es un proceso que no es de la noche a la mañana, que es un proceso que puedas vivirlo de la mano de Dios, con Dios ese proceso, y que nunca lo cambies, que te mantengas con Él para siempre, porque es el que te sigue formando, ¿no? Si algún día Dios te permite llegar a alguna plataforma, si Dios te permite llegar a un lugar de influencia, ¿no? Que está de moda esa palabra, de influencia o de liderazgo, sepas que detrás hubo un proceso y que está bien fundamentado. No te brincaste pasos. Sí. Está ahí de la mano con Dios, en humildad. Y ya casi para ir cerrando, también si quizá ya el Señor te ha permitido, te ha promocionado, que nunca te olvides de Belén. O sea, esa es nuestra esencia. Tiene que ser nuestro fundamento, y a lo mejor va a haber momentos donde el Señor nos va a poder hacer que volvamos a Belén, porque al final creo que parte del propósito de Dios obviamente es que cumplamos nuestro llamado, nuestro ministerio, pero lo más importante que Él busque es nuestro corazón. Entonces, justo este fin de semana compartíamos en la iglesia local el sermón del monte en Mateo 7, cuando Jesús dice: hey, hiciste muchas cosas, tuviste milagros y todo, pero no te conozco. Claro. Y o sea, es vivir en esa intimidad con el Señor, ejercitando las bienaventuranzas a nivel corazón, con nuestro día a día, con las personas que estamos en nuestro entorno. Porque, o sea, imagínate a David, bro, o sea, su papá lo rechazó, sus hermanos lo rechazaban, pero, o sea, él no fue como que les guardó un rencor, un odio, sino él tuvo que procesar todo eso. Y fue lo que pudo mantener sano su corazón. ¿Sabes que esa palabra que ahora acabas de usar, cuando les dice, no los conozco, griego me parece que es ginosco, que de ahí viene la palabra de ginecólogo y todo eso. Wow. Entonces habla de una intimidad. Entonces cuando les dice, apártense de mí porque no los conozco, es porque no he tenido intimidad contigo, ¿no? Tal vez sé tu nombre, tal vez sé, pero no hay una cercanía de nuestras personas, ¿no? Sí, muy interesante. Pues casi que estamos cerrando con esto. Como conclusión, permanece fiel en tu Belén si estás ahí. Si te has alejado, si te sientes lejos, es todo un reto, porque va a significar decirle no a ciertas cosas, no a quizá a oportunidades. Pero lo más importante es justo eso, ¿no? Y conectando un poco con el principio, de lo que hablábamos, que Jesús eventualmente tuvo sus fieles, sus íntimos, todos. Eso vendrá después. Así como empecé diciendo también de la respuesta de gente que esté en el mismo sentir que yo, llegará. Sí, porque todos queremos amigos apasionados por Dios, que amen a Dios, pero no todos estamos dispuestos a hacerlos, ¿no? Lo mismo pasa cuando estamos buscando con quién casarnos, ¿no? Yo quiero una mujer que ame a Dios y que sea apasionada por Dios, que sirva a Dios. Y cuando volteamos es, oye, ¿y yo soy eso? Wow. Pero bueno. Ese es otro episodio. Ya. Listo. Dale, que seguro va a venir. Así que, pues, estamos contentos por poder arrancar hoy. Un amigo me decía, había muchas cosas ahí quizá para poder dar este paso, pero gracias a Dios aquí estamos, y que puedas estar atento de lo que vamos a estar compartiendo, y que puedas encontrar en estos tiempos de podcast un lugar de descanso en Dios y dirección también para tu vida. Quizás si es la primera vez que escuchas la palabra Betania, o escuchas algunas cosas que quizá, por ejemplo, mencioné un salmo. Salmo es un libro de la Biblia
es un libro histórico y nos basamos en esto porque todo lo que habla esta Biblia está centrado en la persona de Jesús, y él fue un personaje histórico que es quien va a estar guiándonos. Así que quizás si no estás familiarizado con muchas cosas, por ejemplo de este libro que te platiqué, que puedas seguir escuchando, y es garantía que te va a ayudar para tu vida. Así que si es la primera vez que escuchas algo sobre contenido acerca de la Biblia, nos da gusto, así que te seguimos invitando para que puedas acompañarnos al siguiente episodio de Betania. Excelente, pues que estén muy bien. Es todo un placer estar aquí y un placer platicar. Okay, cerramos. Que Dios les bendiga.